Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda su amigo José Luis García en este episodio 6 del podcast de No Más Hijos Rehenes, capítulo Chihuahua. Y hoy, de nuevo, estamos de gala, estamos de plácemes porque tenemos una invitada de lujo, una invitada que apreciamos mucho personalmente, particularmente por su cercanía. Nuestra diputada nace un 14 de enero en Ciudad Juárez y desde el 2002, ¿verdad?, que fue consejera de la Asamblea Municipal Electoral, ¿verdad? Y a partir de ahí, desde el 2009, ya francamente en la política, y es una de las personas que más admiramos del ambiente político porque siempre nos ha escuchado. Le conocimos en el ámbito deportivo y a través de eso pues hemos tenido interacciones ahí sociales con ella con frecuencia, con diversos temas. Y muy recientemente acaba de aprobar una ley muy trascendente que todos en Ciudad Juárez queríamos, pero ella la llevó a cabo y la logró concretar, que es la regulación de las líneas en los puentes fronterizos. Por supuesto, ya saben de quién se trata. Se trata de nuestra amiga diputada por el 10º distrito, María Antonieta Pérez. Un placer que nos acompañes. Al contrario, yo muy contenta de estar en un espacio tan bonito en todos los sentidos y con dos amigos como David y como José Luis. Gracias. ¿Qué tal? Pues aquí el tema que nos compete es con alguien que es tan cercana a las personas, con alguien que escucha tan de cerca todas las versiones de un tema antes de llevarlo a cabo, y que de ahí su éxito en las gestiones que ha tenido a lo largo de más de 20 años de carrera política, aparte de empresaria y todo lo que quienes te conocemos sabemos de ti. Yo creo que este espacio es básicamente para que nos digas cómo se vive desde adentro en las cuestiones legislativas, en los temas que son álgidos como el que a nosotros compete. Ya sabes que nuestra asociación combate la obstrucción parental y privilegia el derecho de los niños a la sana convivencia con ambos padres. Eso es No Más Hijos Rehenes, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, es un tema sensible, es un tema que a veces genera acuerdos y desacuerdos por ahí. ¿Cómo se vive desde adentro de la Cámara de Diputados, del Congreso, perdón? ¿Cómo se vive las situaciones que conllevan a la niñez de por medio? ¿Cómo se vive? Bueno, mira, es una pregunta muy interesante en muchos sentidos, porque en la práctica lo que debería de suceder es que los parlamentarios tendríamos que escuchar, investigar, bajar a territorio, sacar nuestras propias conclusiones e investigaciones sobre cualquier tema que esté en la mesa de discusión. De veras hacer el trabajo de campo. Eso es lo que deberíamos de hacer para que cuando salga una reforma, una iniciativa, un decreto, sea una herramienta, un instrumento que le resuelva los problemas a la sociedad. No lo que a mí se me ocurrió, lo que me dijeron que pasa, lo que tal colectivo promueve. Y en la realidad eso sucede mucho. Los diputados a veces nos dejamos ir por el que grita más, por el que más presiona. No salimos a campo a investigar, a hacer investigaciones propias y salen pues leyes que en la práctica son letra muerta. Yo creo que nuestra primera responsabilidad es no le entres a un tema como diputada en las mesas que representas como presidenta, como integrante, a un tema primero que no te guste, segundo que no le entiendas. Si el tema que de veras entiendes vas a agarrarlo como una bandera, pero además le sabes, es ahí donde debes de estar. Pero pues alguien que no sabe del agua o que no sabe de otros temas y andan presidiendo las comisiones, dan como resultado malas políticas públicas, para empezar. Y es desafortunado decirlo, como muchos compañeros no se meten a la sociedad a ver cómo están los problemas y votan sin conocimiento de causa. No tenemos que ser expertos en todo, es imposible,
pero por lo mismo debes de escuchar a quien sí sabe o a quien está sufriendo un problema determinado. Yo quiero de antemano felicitarlos a ustedes. Primero porque son un grupo de hombres, la mayoría, que están defendiendo pues un derecho legítimo a convivir de manera sana con sus hijos, aunque haya separación de la pareja. Porque por lo general las manifestaciones, las agrupaciones, las protestas vienen de las mujeres. Y como que a los hombres pareciera que no les importa nada de la sociedad. Y ustedes están poniendo el ejemplo. Un ejemplo muy, muy fuerte en un tema muy delicado, donde finalmente los afectados son los niños y por ellos tenemos que ver todos, padres y madres, así estén enojados o odiándose, a ver cómo se resuelven, pero aquí la integridad de los niños emocional y física es lo que debe de valer. Yo los felicito por ese trabajo y los felicito por este espacio. Sí, muchas gracias. Y pues la felicitación es recíproca por la atención. Cabe hacer la precisión precisamente de lo que nos estaba comentando, de que no es precisamente un grupo de hombres como tal, pero la estadística nos lleva a que en mayoría somos hombres. ¿Por qué? Porque en las estadísticas del INEGI y las estadísticas judiciales, a través de juzgados, válgame la redundancia, pues el 90% de las custodias las tienen las mujeres. Las madres, sí. Entonces, claro. eso implica que en la práctica, pues seamos más hombres los que podamos estar combatiendo una situación de obstrucción. Y otro dato curioso que precisaba en podcast anteriores mi compañero David, el otro 10% no es precisamente que los papás tengan la custodia, sino abuelos paternos, abuelos maternos, el DIF incluso. Entonces, padres que tienen la custodia, andamos dependiendo del estado del 5 al 2% de las custodias. Y eso hace que en la práctica seamos más los hombres que estamos en esa situación. No, pero también, discúlpame, podrían también no hacer nada. Claro. Quedarse con esa realidad cruda, irse a llorar a su casa, lamentar la mala decisión del juez y quedarse ahí. No, ya pasaron a la siguiente etapa, que es la manifestación pública y social, y eso es el principio de la solución de un problema. Sí, eso es exactamente otra predicción que hiciste de manera muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces la gente, por pusilánime, no se dan las cuestiones que estamos buscando que se den, ¿verdad? Hay que hacer la aclaratoria también porque en lo personal me conoces y mi punto principal es la concientización. Yo creo que se han logrado más casos de éxito en base a la concientización que incluso sobre lo legal. Y el de un servidor personal es un caso en ese sentido, ¿no? En lo legal no obtuvimos nada, pero en base a la concientización, pues todo el mundo entendimos que lo mejor para los niños es con mamá y papá. Entonces promovemos mucho eso, pero platicábamos ahorita precisamente antes de entrar al estudio que la ley es necesaria. Y precisamente nuestro presidente nacional, Alejandro Ríos, es muy enfático en eso. Él sí quiere que las leyes sean las que protejan de origen a los niños, porque como lo acabas de decir, muchos hombres no hacen nada. ¿Por qué? Porque este es un punto interesante. ¿A nosotros qué nos pasa? A nosotros como adultos, a nosotros como seres ya con una vida formada, ¿qué nos pasa si dejamos de ver a los niños realmente en la práctica fuera de lo emocional? No pasa nada. La vida sigue normalmente. ¿Quién es el que está en formación? Exacto. Entonces yo creo que a veces falta un poquito esa perspectiva porque a veces, como dices tú, gente que se deja llevar por inercias del momento, pues se nos olvida quién es la prioridad. ¿Qué nos cuentas al respecto? Mira, es que algo que tenemos que tener muy en mente, y es un hecho real, un dato duro, es que somos una sociedad machista, venimos de una sociedad machista, en donde el hombre ha sido predominante en todos los sentidos, inclusive obviamente de dominio sobre la mujer. Y eso nos ha hecho tener estadísticas brutales, obviamente, de casos extremos como los feminicidios, como el maltrato familiar. Y ya no digamos en la época reciente. Si nos vamos a época de nuestras madres hacia atrás, pues era normal que les pusieran una tranquiza a las pobres mujeres y era normal. Hemos ido evolucionando
porque las generaciones cambian, porque hay más información, porque estamos más globalizados por 1000 cosas. Pero ese estigma que todavía queda de generaciones atrás, no lo hemos podido superar. Y cuando la mujer llega a empoderarse socialmente, políticamente, que puede tener voz fuera de la familia y del hogar, pues ¿qué es lo primero que hace? Gritar por la violencia por la que se ha estado desgarrando por generaciones. Pero eso no implica que la maltratada sea siempre solamente la mujer. Y ese es el riesgo que corremos en este país, de que creamos que siempre la víctima es la mujer. No, yo conozco casos y te lo puedo decir, muy cercanos, inclusive hasta de amigas que se separan y nomás por, como dicen ellas, por joderlo. ¿Por qué se separaron? No le importa, pero por fregar al hombre hacen cosas incorrectas. Incorrectas, desde ir a mentir en un juzgado, desde 1000 cosas, ¿verdad? Hacer que los niños mientan para quedarse con el niño, fastidiar supuestamente a la expareja cuando no se dan cuenta que a quien están dañando precisamente a estos niños que crecen sin una formación o una influencia paterna, que es la otra parte, de la otra cara de la moneda de la integridad de la formación en un ser humano. Entonces sí tenemos que reconocer que tenemos que superar esa etapa de maltrato hacia la mujer, pero también tenemos que cuidar ese equilibrio. Tenemos que cuidar ese equilibrio y no irnos, sobre todo en la elaboración de leyes y de reglamentos, a siempre la culpable o el culpable de antemano y juzgado está, es el hombre. Correcto. Yo creo que no lo pudiste tocar de mejor manera, ¿no? La tendencia siempre debe ser el equilibrio. Recordemos un poquito la ley del péndulo en la física, ¿no? Una vez que sacas al péndulo de su centro y lo llevas hacia un extremo, pues la inercia viene con mucha fuerza. ¿Qué pasa? Digo, sería incongruente de parte de nosotros el no reconocer que hubo un momento donde la mujer sufrió de ciertas desventajas. Claro que lo hubo, ¿eh? Y el hablar de esa famosa deuda histórica nos podríamos llevar un podcast completo. Hablando exclusivamente de esa deuda histórica, porque tiene muchas aristas. Pero también recordemos que la evolución, como dices tú, estamos evolucionando como sociedad, y la tendencia debe ser el equilibrio, como lo dices. Entonces, si esa inercia se lleva al otro extremo, ¿qué se está generando? ¿Eh? Ahorita, afortunadamente, pues son las mujeres que salen y gritan por sus derechos, y qué bueno, porque gracias a eso, hace 20 años tú estás en la política y eres una mujer exitosa, lo cual me consta y me da gusto. Gracias. ¿Verdad? Pero llevar eso hacia el otro extremo en algún momento va a generar inercias con todo lo que socialmente eso implica, ¿no? Entonces, yo creo que salirnos demasiado del centro en ese sentido es complicado. ¿Qué sugeriría así a mano alzada ahorita María Antonieta Pérez para guardar ese equilibrio, para no irnos hacia los extremos? Mira, es un tema muy amplio y tendría que ser un análisis muy profundo porque, bueno, estamos hablando de muchas áreas, desde lo laboral, lo familiar, pero tocando el tema particularmente de lo que a ustedes los mueve, la integridad, el crecimiento armónico de los hijos. Yo creo que primero tienen que trabajar más fuerte, más duro, más intenso, de una manera más inteligente como lo están haciendo, de tal manera que el mensaje que ustedes están mandando se triplique en más corto tiempo. Primero, yo te aseguro que habemos muchos diputados que yo conozco el tema por ustedes, pero te aseguro que hay muchos federales, locales, que nunca han escuchado hablar del tema siquiera. Ellos tienen que estar conscientes de que es un problema real que se vive, que tienen que meterle mano de manera correcta. Primero, tienen que hacer de una manera más socializada todas las repercusiones que genera en los jóvenes, en los niños, el problema que ustedes tocan de manera tan sensible. Por ejemplo, ¿quién te puede decir que un niño, que un joven, una jovencita va a crecer emocionalmente, su espíritu, su alma, su carácter,
de manera equilibrada cuando no tiene al padre o a la madre. Bueno, ustedes tienen contacto con psicólogos, con psiquiatras, con pedagogos. Hay un desequilibrio, ¿no?, eminentemente obvio cuando no hay las dos influencias en un niño. Pero eso no lo conoce en la sociedad. Por eso tal vez muchas madres irresponsablemente se dejan ir con su dolor emocional de pareja y no les importa porque no tienen conciencia del daño que le están haciendo al hijo. Ese tipo de información tendría que permear en la sociedad, en la clase política, para que cuando veamos las consecuencias que van a ser hijos disfuncionales, ciudadanos disfuncionales, que van a ser un problema para la sociedad, que no van a poder ser hombres productivos como lo quisiéramos y en consecuencia ni padres ni madres responsables. Bueno, pues imagínate cómo va a estar nuestro futuro. Simple y sencillamente. Entonces, si dimensionamos en el mediano y largo plazo la consecuencia de algo tan sencillo como ahorita, hay un pleito entre una pareja, ay, pues siempre se pelean, ¿cuál es lo raro? Hay otro divorcio más. Bueno, no, lo raro es que el daño que le están ocasionando bajo este esquema a este niño, multiplícalo y va a ser la generación que vamos a tener en México. Ese es el problema que tenemos que ver, adelantarnos y ponerlo en crudo, con información para que todos sepamos de qué estamos hablando. Sí, correcto. Yo creo que me quedo con el término inteligente, más inteligente que nos manejaste. ¿Por qué? Porque todos esos datos que nos estás manejando, claro que los externamos. Simplemente aquí estaba viendo un estudio de la UNICEF donde dice que los hijos que les falta alguno de los dos progenitores, pues ya sin entrar en mucha estadística para no redundar en lo que tanto mencionamos, desórdenes de conducta, abandono de estudios, delincuencia, mentira compulsiva, violencia en el entorno familiar y social, consumo de drogas, embarazos adolescentes. Todo eso son unas estadísticas alarmantemente tendientes a la familia monoparental, a la ausencia de uno de los dos. El no respeto a la autoridad. Exacto. Como ciudadano. De ahí partimos, que eso es la generadora de muchos. Entonces, claro, ese aspecto de más inteligente que manejas, yo creo que es ya escalarlo a las personas adecuadas que son el Congreso, que te vamos a aprovechar, por supuesto. Te vamos a aprovechar aquí para que nos abras la puerta para ser escuchados ahí. Nos hemos ido un poco por lo que son las reglas del activismo internacionales, ¿no? De que primero permear la conciencia popular y luego ya ir escalando con una base de concientización social ya a las personas correctas, y yo creo que ya estamos ahí. No sé si nos ha seguido por ahí en redes, pero hemos estado ya incluso en maquiladoras. La misma Index nos abrió la puerta a llegar a algunas de las más grandes como Foxconn, por ejemplo. Un saludo a los directivos que son los primeros que nos abrieron la puerta para llegar a la gente. Y te das cuenta que una vez que comentas el tema, es un reto que hacemos siempre nosotros cuando comentamos. Todos conocemos a alguien que es obstruido, que no lo dejan ver sus hijos, o que fue un hijo obstruido, o que conoce a alguien. Claro. ¿Verdad? Entonces llevamos eso y la gente ya lo escuchó. Ahora hay que llevarlo con las personas correctas, porque como nos dices, muchos diputados no conocen. Y déjame decirte algo, José Luis, si me permites agregar. Estamos tan inmersos en una problemática tan enorme, toda la sociedad, toda la clase política, que acabamos perdiéndonos en problemáticas. Las drogas, el bullying, las menores embarazadas, o sea, cientos de problemas urgentes que a la hora de ponderar a cuál le pones atención más rápido, pues te vas a las más dramáticas. Por eso temas como el de ustedes, que defienden de manera tan valiente, no permean en el subconsciente rápido. Entonces, a lo que yo me refiero es que habrá que encontrar esa forma en que entre entre las prioridades a atender, a pesar que no sea tan dramática como los feminicidios. ¿Por qué? Porque es importante, porque es prevención. O te vas a esperar que dentro de 30 años, 50 años, México tenga una juventud disfuncional, que ni como empresario, ni como padres de familia, ni como nada te puedan ayudar
ni a la comunidad, es más, ni a ellos mismos. Entonces espérate a ver qué tipo de país vamos a tener entonces. Sí, por supuesto. La inmediatez que nos caracteriza, ¿no? O sea, Claro. le creemos, ¿sabes? Que solucionar es dar un paliativo a lo que está sucediendo en el momento cuando podemos cortar el problema de raíz. Una frase por ahí que en este momento se me escapa el autor, pero dice, eduquemos niños para no tener que castigar hombres. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esta generación que está creciendo sin figura paterna o figura materna, esta generación de guardería, que su nana es una tablet, es un teléfono a los 3 o 4 años de edad, es la generación que va a estar a cargo del mundo en 15 años. Imagínate. ¿Verdad? Entonces yo creo que... Tomando decisiones por los países. Sí, es la generación de la que vamos a depender. Entonces yo creo que por el bienestar de todos, ¿no? Ahí es inteligente. Me quedo mucho con esa palabra porque a gente le puede resultar incómoda, pero hay que aceptarlo. Hay que ser más inteligentes en las acciones, ¿no? Pero es que además el hablar de ser más inteligente no quiere decir que como lo estemos haciendo está mal. No, es que tienes que subir de nivel. Claro. De nivel, de estrategia para conseguir objetivos mayores. Y mira, algo que acabas de comentar tú muy importante, la inmediatez. Los mexicanos estamos educados generacionalmente a no prever, a vivir al día, ay Dios dirá, pues el niño trae la torta debajo del brazo. O sea, a esa improvisación sin pensar en las consecuencias futuras. Te pongo un ejemplo. Cuando llegó la maquiladora a Ciudad Juárez en el 69, ¡qué maravilla! Detonó a Juárez, la sacó de ese ambiente de bares y de giros negros para llegar a ser una frontera industrial. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Pero ¿quién se puso a pensar en lo futuro? ¿Qué iba a pasar con esos niños que iban a estar creciendo alejados de la madre? Porque la industria maquiladora iba a absorber madres. Mujeres, ¿de dónde las iban a sacar? De los hogares. ¿Y los niños? Pues con la abuela. Y si no hay abuela, pues con el padre. Y si no, están divorciados, pues en la calle. ¿Que no debieron de haber puesto tantas maquiladoras como guarderías? ¿Tantas maquiladoras como transporte digno para las madres? No. Los empresarios dijeron a vender lotes industriales, a construir naves industriales y a hacer millones de pesos. ¡Qué padre! Pero se les olvidó algo muy importante, la sociedad. Y hoy, que estamos ya a 60 años de la maquiladora, estamos sufriendo las consecuencias de no haber planeado de manera integral ese gran proyecto industrial que fue la maquiladora. Ahí está la delincuencia en los jóvenes, la deserción escolar, los embarazos en niñas adolescentes, los divorcios en extremo. Si se hubiera planeado de manera integral todos los aspectos, lo humano, lo social, estaríamos viviendo un equilibrio en Ciudad Juárez. Y ahorita Juárez está totalmente desequilibrada. ¿Por qué? Por la falta de planeación. Correcto. Y precisando con lo que nos dices que parecería estar un poquito fuera de contexto, pero claro que no. Es una muestra clara de cómo las cuestiones que no se ven a futuro, que no se proyectan correctamente en 10 años, pues pueden tener un impacto tremendo. Entonces, es una realidad en nuestro sistema de justicia que ahorita se están privilegiando intereses más de género que de infancia, ¿verdad? Uh-huh. Y no siempre de manera justa. Uh-huh. Entonces, por eso el interés en legislar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos viendo esa parte que dice, bueno, lo de hoy es ponderar el empoderamiento femenino. Qué bueno, es un momento. Pero ¿hasta dónde podemos privilegiarlo por encima de los niños y niñas que vienen? Porque se nos olvida que, como dices tú, a lo mejor alguien en su coraje puede decir, vamos a joder al otro. Y eso puede ser divertido, gracioso y empoderante hasta que le pasa a tu hermano, hasta que le pasa a tu hijo, hasta que le pasa a tu familia. Entonces tenemos que... Perdón que te robe la palabra porque estás utilizando un término que me parece que es parte de la moda y que es incorrecto. Empoderamiento.
Cuando hablas de empoderamiento, ¿Qué estás es? hablando de una condición de poner a una persona por sobre los demás, en una condición de poder. Y en una condición de poder hay un empoderado y un sumiso. Y eso no es lo que estamos buscando como sociedad. Es decir, tanto la cultura del empoderamiento femenino que vemos en redes sociales como la cultura estoica que estamos viendo en la parte también de las redes sociales para los hombres, son las dos versiones de un empoderamiento de género que lo que hacen es que no llegan a conversar, no llegan a compartir. Y no hay puentes cuando hablas de dos radicales. Ese es un grave problema. No, y tocas un tema muy, muy sensible, muy imperceptible, pero muy determinante para este tema. Porque el concepto de empoderamiento nació en la mujer, para la mujer, con respecto a ella misma. Empoderarte tú como mujer, como ser humano. Claro. Ya no permitir ser menos que tu compañero o tu compañera o tu jefe o que te golpeen. Empodérate, habla, di, protesta, opina. Es el empoderamiento para que tú seas una mujer con más valor en todos los sentidos y seas una mujer íntegra con respecto a ti como ser humano. Ese es el sentido del empoderamiento de la mujer. Que está mal entendido hoy día. Que se ha estado distorsionando exactamente como empodérate para que estés sobre el hombre o sobre cualquier otro personaje que tú creas que te maltrató o te sometió. Es en ese esquema, como tú bien dices, bueno, ahí ya rebasaste el equilibrio con tu propia dignidad. Estás sometiendo o estás queriendo someter a tu persona a otro ser humano, a otro ente. Entonces estás regresando al mismo concepto que querías rebasar, nada más que ahora afectando a alguien diferente a la mujer. Es correcto. Está distorsionado completamente. De ahí esas marchas de que todos los hombres son unos miserables y todos los hombres, o sea, no es cierto. A los asesinos, a los delincuentes, hay que tratarlos con todo el peso de la ley y diles como quieras. Pero no quiere decir que todos los hombres sean asesinos. Claro. Digo, hay hombres brillantísimos. Mi padre fue un hombre ejemplar en todos los sentidos. En todos los sentidos fue un hombre íntegro, como padre, como esposo, como empresario, como ser humano. Entonces, no, a mí no me vengan a decir eso porque yo conviví, yo vengo de un hombre que fue intachable. Y de ahí no compro que todos los hombres son malos. Correcto. Y pues un ejemplo vivo de una mujer exitosa que está hablando de lo que fue un padre ejemplar, ¿no? Lo tuve a mi lado siempre. Y eso me dio un equilibrio y una seguridad brutal. Y eso apoya lo que nos dice José Luis del estudio que nos leyó hace un momento. Tuviste un padre presente. Claro. Que te ayudó a construir precisamente la fortaleza interior, el aplomo, el arrojo. Digo, María Antonieta Pérez Reyes no sería quien es si no tuviera esa figura que le dio la fortaleza. Completamente, y lo mismo digo de mi madre. Se atrae uno por elevación de frecuencia o de emociones, ¿no? De vibraciones. Y mis padres se atrajeron porque eran lo mismo. Y mi madre fue lo mismo, una mujer maravillosa en todos los sentidos. Yo fui afortunada, bendecida de que toda mi vida los tuve presentes. Probablemente se enojaban, se peleaban como pareja, pero no lo transmitían ni lo proyectaban al ámbito familiar, ni a los hijos. Nunca lo percibimos. Yo sabía que llegando a mi casa tenía comida caliente, que tenía mi madre a mi lado para hacer tarea conmigo y que en la noche iba a llegar un padre, ese hombre fuerte, que si yo tenía miedo, nada más con verlo pasar la puerta, se me quitaban los miedos. Claro. Y claro, esa formación que muchas veces no se dice con palabras, sino solamente con el ejemplo, con la presencia de ese hombre fuerte, físicamente hablando, te empodera emocionalmente. Ese es el tema. Para que cuando tú ya estás sin ellos, tu espíritu, tu alma, tu intelecto, toma de esos momentos de seguridad que tuviste todo el valor que necesitas para enfrentar momentos difíciles y lo logras. Pero lo logras cuando tienes el equilibrio durante tu infancia y tu niñez. De otra manera, somos o llegamos a ser seres desequilibrados. Claro, y lo comentas de una manera tan expresiva que yo creo que
es importantísimo desde quién viene y de que viene de una mujer y de una mujer que con hechos ha demostrado que venir de una familia con papá y mamá, como todas, como lo acabas de decir, también tienes sus recuerdos cuando papá se enojó y te regañaron. Sí, ¿cómo no? Sí, Cuidado cuando papá se enojaba, porque sí, pero es esa parte, disciplina, es ese parte de respeto una a una vida. autoridad. La colocación de límites. Exacto. Cuando mi madre me decía, todo se arreglaba con mi mamá, con el chanclazo, ya sabes. Pero ya nada más cuando decía, esto lo tiene que saber tu papá. No, ese era caso de urgencia extrema. Yo me ponía a temblar. Y aunque mi padre era un hombre cariñoso, jamás me trató de otra forma que no fuera con cariño, era un hombre estricto. Y me hablaba fuerte cuando tenía que hablarme, me ponía reglas y condiciones. Y pues yo no tenía más que obedecer. Entonces, a eso voy. ¿Por qué tenemos tantos jóvenes que no obedecen a la madre, o al papá, o al maestro, o al director, o a una autoridad en la calle? Porque no supieron de límites en su casa. Y esos límites los impone el padre y la madre presentes. Claro, ese equilibrio tan necesario. Seguramente lo que estás diciendo en este momento a alguien le va a cosquillar, a alguien le va a hacer un poco de ruido porque la gente está muy peleada ahorita con eso de, Sí. con la palabra obedecer, con la palabra disciplina. Pero, Me está sometiendo. sí, claro, pero tendríamos que voltear a ver nuestra sociedad, cuál ha sido el resultado de estos años donde no hay disciplina desde casa, Sí. donde no hay esos límites, donde ahora pretenden que sea un delito que un papá o una mamá regañen a un muchacho, ¿verdad? Imagínate. ¿A dónde nos va a llevar esto? Y es muy interesante que toques el tema porque se lleva a cuestiones como una anécdota que tenemos contigo como asociación muy interesante, de un voto razonado que diste independientemente del sentido en el que haya sido, de un voto razonado contra una ley precisamente ahorita que nos comentabas, la cuestión de a veces de no estar empapados en un tema como diputados, como legisladores, e ir por él de todos modos con una inercia, con lo que acabas de oír hace 5 minutos o con lo que alguien vino a decir a sartenazos, ¿no? El tema de la violencia vicaria que se pretendía pues llevar ahora sí que a nivel estufa rápidamente a legislarse, y yo tengo muy presente tu participación en tribuna, ¿verdad? Porque se necesita ser valiente. Prácticamente lo que estamos diciendo, lo que está diciendo María Antonieta Pérez ahorita es contracultura, ¿verdad? Pero deberían hombres y sobre todo mujeres, porque viene una mujer, escuchar desde la experiencia personal, desde la experiencia política de alguien que ha sabido estar ahí y más que por otra cosa, por el gusto de la gente, porque la gente vota por ti, porque eres congruente con tus acciones, porque Llevas una responsabilidad. Exacto. Entonces, ese tema fue muy interesante. Te vamos a pedir que nos cuentes un poquito cómo se vivió, pero para la gente que no tiene el contexto, en algún momento la violencia vicaria, retomando un poquito algo que David, una investigación que hizo al respecto, el término vicario simplemente significa el que está en representación de alguien, ¿verdad? Y tan es así que hay cuestiones muy interesantes. Estuvimos viendo por ahí en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, hizo un tema que ya hay problemas sobre la empatía y el estrés vicario, que viene a ser, por ejemplo, un profesionista, un juez, que de tanto estar conviviendo un médico con cuestiones de dolor humano, le genera propiamente inconvenientes emocionales, ¿eh? Entonces, ¿a qué llevo esto? A que incluso ya en términos científicos se reconoce que el vicario es a quien se debe proteger. Entonces, eso me lo explicaron ustedes. Correcto, y aquí está sustentado a nivel mundial. Entonces, venimos con esa situación a una ley donde dice sí, pero esto es para proteger a las mujeres. O sea, es como si dijéramos, vamos a proteger a los dueños de las mascotas para que no sufran cuando alguien maltrate a un animal. Pues, ay, caray, espérame. Habría que proteger al que va a ser maltratado. Y entonces ahorita tenía un sesgo muy interesante. Yo creo que ahorita, después de la participación de David, nos platicas cómo se vivió eso
y ese razonamiento tan profundo que diste ahí en su momento. Gracias, José Luis. La verdad es que me gustaría participar para dar un poquito contexto en el tema de lo que es la violencia vicaria, porque se desconoce. Absolutamente. El solo mencionarlo no se comprende por sí mismo. Como bien dice José Luis, la violencia vicaria, violencia sabemos que ese es un síntoma de agresión. Y vicario significa interpósita persona o significa sustituto y o representante. La palabra vicaria la escuchamos muy común cuando hablamos de el vicario de Cristo. Uh-huh. Y con ese ejemplo quiero decir que el vicario de Cristo es el Papa y representa que es la persona en la tierra, en la vida, que representa a Jesús, a Cristo, a Dios, ¿no? Entonces, entendiendo eso, que Él es el representante de Dios, por eso es el vicario de Cristo, bueno, ahora vámonos al tema de la violencia vicaria. El vicario es aquel quien recibe la violencia para generar un dolor a un tercero. Cuando empezaste la charla, lo que describiste que hacen algunas mujeres, nomás por joder al hombre, uh-huh, eso, por definición, es violencia vicaria. Uh-huh. Y eso está en la cultura mexicana. La mujer reteniendo al hijo para que el papá, nomás por joder, no tenga acceso a él. Eso es violencia vicaria, porque se le está obstruyendo al menor de la posibilidad de tener una relación sana y armónica con sus dos figuras, los dos mundos que lo construyeron. Entonces, entendiendo la violencia vicaria desde ese marginal, desde ese punto de vista, la idea es que no es una violencia de género. No. En ese sentido, si lo comprendemos y lo razonamos, no es una violencia de género. Y si lo quisiéramos poner en el tema de una violencia de género, es de ambos. Es de ambos, ¿no? Ahora, ¿qué sí es? Creo yo que la violencia vicaria, desde nuestra perspectiva, no estamos diciendo que no exista. No se puede invisibilizar lo que existe. Pero no es por violencia de género, es por el tema de protección a los niños, niñas y adolescentes. Es un tema de razonamiento de infancias. Tenemos que proteger. ¿A quién quieres proteger? Al niño al que golpeaste para que, por añadidura, se conmueve el padre o la madre de saber que está siendo maltratado, abandonado, abusado, o al papá. ¿A quién le hiciste daño? Le hiciste daño al menor. Y hay N cantidad de casos, y no son pocos, que los niños han muerto a manos de alguno de sus progenitores con la sola intención de generarle un dolor para que la tercera persona se sienta mal. Exacto. Tenemos que voltear a poner el ojo sobre el niño y cuidar a los niños. Entonces, la violencia vicaria existe, sí, pero es con perspectiva de infancias. Es que eso que comentas, David, me da pauta a repetir lo que dije al principio. Es un término y una concepción compleja de entrada. Por eso mucha gente, vamos, de la sociedad en general, políticos, sociedad, no lo entendemos de entrada. Ahí es donde yo me refería, hay que aterrizarlo más para que la gente lo entendamos de manera sencilla. Porque sí es cierto, ¿qué dices? Es que es una violencia de género en contra del hombre o de la mujer. Pues depende de qué casos me estás hablando. Entonces, claro. O es como decir, a ver, un hijo o una hija, ¿es más papá o es más mamá? Pues es exactamente la mitad de cada uno de los dos. Claro. Entonces, cuando hay violencia de género depende de a quién estés afectando con el maltrato o la manipulación de estos niños. Y de ahí que se tiene que socializar más, porque está ganando el discurso de que es un tema de violencia de género contra la mujer. Y yo quiero hacer una aclaración que creo necesaria hacer en este momento. Yo no estoy en contra de las mujeres, pues soy mujer. Claro. Y si eso es ser feminista, pues soy feminista. Si alguien está maltratando a una mujer y es un hombre,
yo hago lo que tenga que hacer por defender a esa mujer y ponerme de su lado. Y los que te estamos escuchando aquí, igual. Claro, pero si yo veo que una mujer está pegándole a un hombre, pues voy a intervenir para que dejen de golpear a ese hombre. Y eso no me hace menos feminista o menos mujer. A lo que voy es que, ¿qué hacemos cuando vemos que los maltratados son los niños por parte del papá o de la mamá? ¿A quién defiendes? ¿Defiendes a la mamá o al papá? No, pues a los niños. Ese es el tema. Ese es el tema. Hay una Y situación. la mayoría de la gente dice, no, es que seguramente la mamá lo hace porque es maltratada. A ver, tienes que escuchar las partes de manera objetiva. De ahí que yo decía, los diputados o los congresistas tenemos la responsabilidad de no votar nada hasta que no lo entiendas desmenuzado. Hayas escuchado a las partes y hayas logrado, o por lo menos intentado, que haya una mediación de equilibrio entre las partes que están involucradas. De otra manera, no votes. Detén la ley. Patea el bote para que mientras se discuta, se analiza, se lleva a foros y se entiende más el tema, lo vuelvas a tratar de votar. No lo votes si no lo conoces de manera irresponsable, porque vas a generar un daño a la comunidad. De hecho, es muy importante el tema que nos tocas, porque muy probablemente la gente que lo defiende incluso no lo entiende. Sí, No lo entiende así completamente. De repente, ahora que fue la cuestión del Congreso en Chihuahua, que estuvimos tanto nosotros como quien defendía lo contrario, los grupos radicales que defendían lo contrario, pues vemos que a veces ni conocen el tema. Ellas entienden otra cuestión, y digo ellas porque hay ellas y ellos, ¿no? Que gente que tiene la ideología en el sentido que no entiende, entiende como violencia vicaria algo distinto a lo que nos expresa David, algo distinto a lo que es dañar al niño concretamente. Entonces, retomando un poquito lo que queríamos escuchar, hay un impacto realmente. ¿Cuál es el impacto que se vive desde adentro del Congreso cuando la gente va y expresa? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se puede sensibilizar? ¿Y qué tanto gana el que hace más ruido? ¿Y qué tanto gana la razón? ¿Cómo se vive desde adentro eso? Hijo, es una pregunta muy compleja porque pues tiene muchas aristas. La política es muy sensible a la opinión pública. Los políticos y malos gobernantes. De ahí que tiendan a reaccionar a favor de quien hace más ruido. Desafortunadamente, porque hay gobernantes que no piensan en la sociedad, en la justicia, piensan en su imagen. Correcto. Y ya cállalos o resuélveles porque me están haciendo mucho ruido. Entonces, visto desde ahí, pues esa es una manera muy pragmática y muy ególatra e irresponsable de analizar las cosas. Sí, en política para influir, si haces más ruido, más posibilidades tienes de que te volteen a ver. Entre la clase política es exactamente lo mismo. A ningún diputado o senador le gusta que le estén dando de periodicazos o criticando, ¿no? Pero no quiere decir que quien haga más ruido tiene la razón. Definitivamente. Entonces, de ahí la necesidad de que la contraparte logre elevar su discurso, su información, su movilización, la intención de su objetivo al mismo grado que la contraparte. Y no tiene que ser haciendo ruido necesariamente, puede ser con argumentos sólidos, con influencia en personajes de toma de decisiones, con una respuesta y con un diálogo civilizado, pero sobre todo poniendo en datos duros la consecuencia de esa violencia que se da en contra del hombre y la mujer cuando están los niños de por medio. Correcto. Hay una herramienta particularmente, y este es un tema bien delicado también, que tiene que ver tanto con la obstrucción como con los temas de género. Un tema muy, muy delicado que hemos tratado de llevar a legislación también, que es paralelo, que es el tema de la falsa denuncia de violencia de género, que desafortunadamente, más que incluso las propias mujeres promoverlo, se ha convertido en modus operandi de muchos abogados, sí, que ya descaradamente, y a varios nos consta, que ofrecen el paquete del juicio familiar de custodia y pensión junto con la denuncia penal por violencia.
Se ha convertido en un modus operandi que es una locura, que así a primer análisis, ¿qué problema nos trae? Aparte de lo inherente a la falsedad de declaración ante una autoridad, nos trae la situación de que se está usando y se está haciendo un dispendio de recursos que deberían orientarse a situaciones de verdadero conflicto, donde realmente, hay mujeres en peligro y los ministeriales están ocupados atendiendo mentiras. ¿Verdad? Entonces, en algún momento quisiésemos legislar al respecto, que también se tipifique o se regule, porque todo está en la ley, ya está, la falsedad de declaración está en la ley, pero hay perspectivas que se nos han ido ya a unos extremos que ya son irrisorios y van contra toda lógica, contra toda justicia elemental, y no se sanciona a personas que comprobadamente han mentido. ¿Qué nos puede decir usted de cómo se ha llevado a ese extremo la protección a la mujer, que de origen es una buena intención, pero que se ha tomado por personas sin escrúpulos para llevarlo a fines no tan nobles? Bueno, es que desde que está plasmado en la ley todo el tema de no violencia de género, no violencia contra la mujer, pues se ha posicionado en la mente social del mexicano la realidad que vivimos hace décadas, que fue brutalmente cierto, ¿no? El maltrato a la mujer. Le están dando continuidad, nada más que en las leyes, a esa narrativa real. Y el hombre sigue siendo el malo de la película. Y déjame decirte que yo creo que a este paso pues, seguirán siendo los malos de la película por buen tiempo. Porque hay mucho interés de por medio. Tú lo acabas de decir, pues hay abogados para los cuales es muy rentable agregarle otro agravante más al tema, ¿verdad? Y alargar el juicio, todo lo que corresponda. Pero lo que yo creo que se tiene que sensibilizar aquí a la sociedad es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están enfrentando el momento histórico que en su momento enfrentaron las mujeres que se querían empoderar. Hace que 30 años o cuando fue los 20, no sé. Los 60 empieza el movimiento. Los 60, pero que empezó ya a cobrar más fuerza, ¿no? En México sobre todo. Ese grito en el vacío, ese voltéenme a ver, están confundidos, lo vivieron las mujeres que empezaron ese movimiento. Y a través de mucho trabajo lo socializaron al grado que se empoderaron como se necesitaba hacer, con protección de las leyes y hasta un poco más en exceso. Ustedes creo que están viviendo el tema de los niños, de los hijos, ese momento de inicio, de visibilizar un problema, de que los volteen a ver, de que la gente se empiece a ser consciente, de que entienda la dinámica de lo que está pasando. Yo creo que no deben de desesperarse porque estos problemas sociales lleva tiempo resolver. Lo que sí creo que deben de hacer como grupo, como agrupación, con los políticos con quien ustedes tengan contacto, es acelerar. Si a las mujeres nos llevó 40 años, y ustedes logran hacerlo en 20 o en 10. Agilizar esa dinámica para lograr ese equilibrio antes de que se nos desborde el tema de la violencia que es solamente hacia la mujer. No sabemos que eso no es cierto. Hay que empoderar a la mujer en relación a muchos ámbitos. Y yo he votado todo lo que sea empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral, de salarios, de maltrato en casa, o sea, todo. Pero también, si ustedes no avanzan en esos movimientos y esas denuncias, esa visibilización, les va a costar mucho más tiempo que a las mujeres. Y bueno, como dijo David ahorita, es muy importante. Hay que reencauzar en la sociedad esa visión de que el tema vicario es violencia de género contra la mujer. No es ni mujer ni hombre. Voltea a ver a los niños. Es un tema de infancia. Correcto. Si logran eso, quitarle los extremos de género, creo que van a dar un paso enorme. México es un tema en contra de nuestros niños y niñas. Punto.
A eso se resume esta lucha. Porque de otra manera, pues está desvirtuada. Sí, correcto. Hay muchos politólogos y sociólogos que tienen tesis muy interesantes sobre precisamente eso que nos comentas, cómo empieza la mujer. Hubo un comentario por ahí del ministro en su momento de la Suprema Corte, se me escapa el nombre ahorita, del primer ministro que dice... Saldívar, tienes razón. Hubo un comentario en su momento que fue motivo de plática a nivel nacional en la directiva de nuestra organización, porque salió a decirnos cómo hacer las cosas. Dijo, no, pues que nosotros, gracias a ellas que vinieron a dar sartenazos aquí al Congreso, pues hicimos esto. Las volteamos a ver. Sí, entonces nosotros decimos acá, entonces nos estás diciendo cómo. Y los sociólogos son muy cuidadosos al respecto. Sabemos perfectamente que hombre y mujer, si bien tenemos equidad, hay ciertas diferencias en comportamiento. Entonces, yo no me imagino, no quiero y no desearía imaginarme un momento donde los hombres salgan a destruir cosas, como desafortunadamente sucede en el día que ya sabemos. Claro. ¿Verdad? Que hay casos de extrema violencia hacia hombres, que hay destrucción de patrimonio público. Uh-huh. Imagínese eso con la mitad de hombres haciendo eso de las mujeres que lo hacen ahora. No queremos llegar a eso, no creo que sea necesario, porque esa evolución social nos debe llevar más hacia el centro. Ya no necesitamos llevar el péndulo hasta un extremo. Ya yo creo que es nada más cuestión, como dice usted, de concientizar. Yo me resisto un poco personalmente, yo José Luis García, claro, yo me resisto un poco a que la cuestión de la violencia verbal sea un recurso. Uh-huh. Yo creo que no tendríamos que llegar a eso, y a veces dentro de la asociación hay cuestiones que a veces en las que no estamos de acuerdo, porque lo que dices tú es la verdad y es lo que sostiene nuestro presidente nacional. Tenemos que hacer ruido igual que lo que se está haciendo del otro lado para balancear. Exacto, pero no quiere decir que necesariamente tengan que replicar. Correcto, las formas. Estoy de acuerdo. Entonces, podemos hacerlo mejor porque alguien ya lo hizo. Exacto. Antes que nosotros. Yo en lo personal, por ejemplo, yo siempre cuando trabajo un proyecto, yo busco gente que sepa más que yo. Claro. Porque yo aprendo de ellos. Gente que sepa menos que yo, pues no evoluciono. Siempre busco gente que sepa más que yo, porque ellos me enriquecen, de ellos absorbo, de ellos aprendo, me lleno de su energía, de su empoderamiento con el conocimiento y la información que tienen. Ustedes, con ese movimiento tan interesante que estaba invisibilizado, bueno, pues tendrán que revisar qué ha funcionado en otros movimientos y tomar lo bueno, tomar lo mejor y superar lo que no les haya funcionado muy bien. Y llegar a un perfeccionamiento de visibilizar un problema de una manera más armónica con la sociedad, que no cause rechazo. Es exactamente lo que estamos haciendo en Chihuahua. Déjame. Yo lo sé. Ahora sí que te presumimos un poquito, ¿no? Porque el capítulo Chihuahua llega 1 año y medio después de que ya el capítulo nacional existía. Esto nace en Nuevo León. Un poquito la historia que cuento siempre. Un padre de familia desconocía los caminos, viene la situación de obstrucción, vaya, acampa un mes afuera de un DIF. Fíjate. Afuera de un DIF. Entonces, una vez que acampa y que medios le dan atención, pues yo también, empieza a acercarse gente. Ese fue nuestro presidente hace 3 años y medio. Y, ¿El de Chihuahua? No, el presidente nacional, Alex Ríos, un saludo, seguramente nos va a ver en este podcast. Y eso se convirtió ahora en un movimiento que estamos en 24 estados de la República y que pues está tomando mucha fuerza y estamos visibilizando cuestiones. Esto es internacional. Tenemos contacto con muchas organizaciones internacionales como Fathers for the Children's Rights en Estados Unidos y otras tantas, porque esto es un problema increíblemente difundido, desgraciadamente, pero no tan visible. Uh-huh. Entonces, precisamente, ellos empezaron con prácticas pues un poco más fuertes, ¿no? Y aquí en el estado nos ha funcionado el acercamiento primero. O sea, si todavía no me has dicho que no, pues no tengo nada que reclamarte.
Si me abres las puertas y me escuchas y negociamos, pues no tenemos por qué tomar medidas muy extremas, ¿no? Entonces, hemos sido bien recibidos, la verdad. Tuvimos aquí a la jueza Patricia, un saludo también que fue nuestro primer contacto. Aquí nos hemos acercado con las autoridades del SECOFAM, del Centro de Convivencia Familiar. También hemos sido bien recibidos y ha habido cambios en positivo al respecto. No en todos lados ha sido lo mismo, Claro, hay que decirlo, claro. ¿verdad? Hay jueces muy renuentes a que alguien vaya y les diga, oye, esto es perfectible. Entonces, obviamente también hacemos cuestiones presenciales, pero nuestra bandera, y espero siga siendo así, siempre es la concientización, el ser escuchados, el hacer ver que la prioridad son los niños, sobre todo. ¿Por qué? Porque en nuestra asociación no estamos peleando por nosotros. Nosotros, seres humanos adultos con una vida forjada. Nosotros, ¿qué nos cambia? ¿Verdad? Una mujer o un hombre que se divorcia retoma su vida. Claro. Y es Nadie se muere de amor. Nadie. Pero un niño que le falta a la madre o la madre en su formación, no le reparas esa ausencia el resto de su vida. Esa es una parte importantísima. Yo creo que vamos comenzando ahí con los comentarios finales, porque yo creo que se fue de manera muy álgida a lo que era el tema. Tenemos que concientizar y queremos que nos apoyes con el compromiso de que nos escuchen por ahí en el Congreso. Necesitamos que nos oigan, necesitamos ponerle fecha y hora a esa conversación, necesitamos que sepan qué es lo que está pasando, necesitamos que conozcan los diputados toda la estadística científica de lo que sucede con la ausencia paterna y materna. Claro. Necesitamos ese equilibrio y sé que vienen tiempos mejores, sé que con legisladores como tú ahí nos sentimos siempre seguros que más que por una inercia partidista, más que por una línea, estás aquí por el compromiso con la gente. Después de tantos años de hacerlo, es válido confiar en alguien que ha demostrado que es confiable. Gracias. Gracias a los dos, a ti, David, por todo el trabajo que has hecho de periodismo en Juárez, a ti por tu trabajo como deportista y como informante ahora y luchador de una causa tan importante. Y pues mi compromiso como diputada es que si una mujer o unas mujeres vienen y me piden apoyo por algún problema en particular, hasta donde tope las voy a ayudar. Si hombres vienen a traerme un problema y a pedirme ayuda, hasta donde tope los voy a ayudar. Pero si veo niños que están siendo lastimados, sin importar quién los esté lastimando, hasta donde tope los voy a proteger. Y ese es mi criterio, el que me mueve como política hasta el último día que me corresponda representar dignamente como debe de ser a esta noble y hermosa ciudad de Juárez. Gracias. ¿Qué le dice, qué le diría María Antonieta, la mujer, María Antonieta, la diputada, que yo creo que es muy difícil ahorita disociar los dos conceptos, pero me gustó mucho particularmente la emoción con la que expresaste tu vida como hija, cómo te expresaste de tus padres, cómo brillaron tus ojos cuando platicabas eso. Y yo creo que tiene que observar mucho nuestros escuchas, nuestros televidentes, por llamarle de esa manera. Tiene que observar cómo es la mirada de una mujer que tuvo papá y mamá y darse cuenta que privar de eso a un niño debería pensarse dos veces. ¿Qué les dice María Antonieta, la hija, la mujer, la legisladora, a todas las personas, hombres o mujeres, que estén pensando vengarse de su expareja de ese modo? No, bueno, pues hombre o mujer quien esté jugando el papel equivocado de villano, lastimando a sus hijos, yo les diría que si en algún momento decidieron ser padre, esa es una bendición, ese es un regalo de Dios que tienen que honrar. Y esos niños están con ustedes porque ustedes lo decidieron, porque es un regalo de Dios y porque no hay nadie mejor que ustedes para cuidarlos o para dañarlos. Y ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de formar
seres humanos íntegros o de formar el alma, el corazón y la mente de esos pequeñitos cuya confianza está en manos de usted, papá, y de usted, mamá. Resuelvan los problemas, no hay nada que no se pueda resolver. Pues muchas gracias. Yo creo que deja poco que decir. David, ¿algún comentario? Sí, no puedo dejar que se acabe el episodio sin darte las gracias en vivo y a todo color. Al contrario. Tenemos muchos años de conocernos, ya perdí la cuenta, pero tenemos muchos años de conocernos y la verdad es que creo que de las pláticas más llenadoras que hemos tenido ha sido esta en particular. Yo conozco lo que representa a tu papá para ti. Sí, cómo no. Te conocí en un momento en el que enarbolabas los valores, la ética, la moral de tu padre, y lo recuerdo como ejemplo incluso. Y para mí fue muy valioso hace un momento que los recordaras aquí. No, y de mi madre también te digo que para mí fue un regalo. Si Dios me ama tanto, con mis padres me lo demostró. Y claro, sobre todo el compromiso de ellos, de a pesar de todo lo que vivieron de dificultades, estuvo para ellos primero, sus hijos, y no separarse para no dejarnos solos. es Eso correcto. es una bendición que yo nunca dejaré de agradecerle a Dios. Y déjame darte un último dato. Yo no tengo hijos. Yo fui casada, no tengo hijos por decisión propia. Tuvieron que ver muchos factores en mi mente, en mi alma, pero algo de lo que a mí me motivó a no tener hijos es que yo dije, yo no creo poder ser mejor que mi padre o mi madre. No voy a poder superarlo si no quiero ser una mala madre o alguien que no sepa cómo guiar a un hijo. Y preferí no arriesgarme. Sí, los que te conocemos hace tiempo ya teníamos el dato, lo hemos platicado alguna vez y yo creo que sería una manera responsable de ver las cosas. Yo creo que Sí, claro. tener un hijo es una responsabilidad para toda la vida, más que lo que pueda decir una ley. Siempre yo he dicho que la convicción, los valores deberían estar por encima, porque hombres y mujeres no deberíamos ser obligados a ser buenos padres y madres. Debería de ser inherente a nosotros. A tu naturaleza, exacto. Así es, entonces, Sí. pues yo creo que una excelente conversación. Al Esperamos tenerte otro día por aquí con nosotros de nuevo. Ha sido un placer. Reiteramos el compromiso. El mío con ustedes. Te estamos comprometiendo aquí a que nos abran la puerta para ser escuchados ahí. Cuenten con eso. En el Congreso. Muchas gracias. Y pues yo creo que sin más por el momento, nos despedimos de este capítulo 6, otra vez de gala, con nuestra invitada de lujo, la diputada María Antonieta Pérez. Un placer que nos hayas acompañado. Y pues esto fue el capítulo 6 de No Más Hijos Rehenes Chihuahua. Los Muchas admiro gracias. Y aprendo mucho de ustedes. Igualmente. Gracias por esa lucha. Gracias, hasta luego. La admiración es recíproca. Muchas gracias.